Estaba escribiendo sobre la conciencia. Acababa de empezar este libro. Entonces mi madre, que había estado enferma durante muchos años, falleció. Por supuesto, tuve muchas dificultades emocionales y empecé a preguntarme ¿qué pasa cuando morimos? Así que si me hubieras preguntado hace 8 años ¿crees en lo sobrenatural? ¿Crees en la vida después de la muerte? Yo habría dicho que no, absolutamente no. Soy escéptico, no creo en ello. Pero ahora, 8 años después, tengo una perspectiva muy diferente. Después de hablar con científicos, con físicos, con científicos no éticos o con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, he cruzado al otro lado. Pero eso se debe a la ciencia, no a una experiencia mística o religiosa. No diría que lo que hay más allá de la muerte sea algo parecido a esto. Es muy diferente, pero la idea es que el cerebro puede ser un receptor de conciencia y la conciencia puede estar fuera del cuerpo y no ser creada por el cerebro. Lógicamente, si lo piensas así, si el receptor muere, la conciencia sigue existiendo. Cuando publiqué Origen, la gente decía, me gusta el libro, pero este personaje está en inteligencia artificial, es imposible. Es demasiado inteligente, eso no podría suceder nunca. Ahora solo hace falta mirar 2 años atrás. Nadie había oído hablar de ChatGPT y en este momento es una tecnología que todos tenemos pero que desconocíamos, no en la generación anterior, sino hace solo unos años. El tabú en este momento es decir que el cerebro no crea la conciencia y que la conciencia está en otro lugar. Hubo un tiempo en nuestra historia en el que creímos que la Tierra estaba en el centro del sistema solar. Todos lo creyeron, era la verdad, y luego llegó Copérnico y dijo, esto está mal, esa estrella está en el lugar equivocado, ese planeta está en el lugar equivocado, necesitamos un nuevo modelo. Y lo que hicimos fue poner el Sol en el centro. De repente estas anomalías desaparecieron y todo funcionó. Creo que ese es el momento en el que nos encontramos ahora con la conciencia humana. En cuanto empecé a escribir sobre la conciencia, supe que todo tenía que transcurrir en Praga. Praga es la capital mística de Europa y lo ha sido desde que el emperador Rodolfo II trajo a Praga a todos los místicos, alquimistas y cabalistas para ayudarlo a conectar con la conciencia universal y a hablar con personas fallecidas, intentando así ser un mejor gobernante y obtener una sabiduría del más allá. Desde ese punto de vista, históricamente, Praga tiene mucho sentido para un libro sobre el misticismo y la conciencia. De hecho, la palabra Praga literalmente significa umbral. Praga es vista como un umbral entre la realidad y el misticismo y sé que ustedes salieron muy temprano por la mañana y pudieron ver Praga casi sin gente. Supongo que hay algo místico en ello. Mi experiencia en Praga es como si realmente hubiera un velo por el que se pudiera llegar al otro lado. En Praga ese velo es tan fino que puedes moverte prácticamente entre 2 mundos. Y eso me parece emocionante. Praga también tiene un sinfín de historias de fantasmas y hago referencia a algunas de ellas. En la novela descubrimos a un personaje que es un protector y por eso se ve a sí mismo como alguien parecido al golem. Históricamente, el golem es un mito sobre una criatura que se creó a partir del lodo del río Moldava. El rabino Judá Loeb cogió el barro del río y creó un monstruo gigante. Luego, usando magia cabalística, escribió unas letras en la frente del monstruo. El monstruo cobró vida y debía proteger al pueblo judío de sus atacantes. También el cementerio de Praga es fascinante porque a la comunidad judía solo les dejaban unos terrenos para enterrar a sus muertos, por lo que no tenían suficiente espacio. Así que lo que hacían eran enterrarlos y cuando se les acababa ese espacio, traían más tierra y construían otra capa encima. Por eso, en el cementerio de Praga dicen que hay 11 o 12 capas de cuerpos y por eso es realmente un lugar místico. Es espeluznante porque cada vez que subían de nivel, sacaban las tumbas a la superficie, así que hay lápidas por todos lados y dices, ¿cómo puede haber tantos cuerpos aquí? No hay espacio, es un cementerio vertical y realmente es un lugar escalofriante. Hay muchos científicos que sugieren que gran parte del mal comportamiento del mundo es producto del miedo a la muerte. El único miedo que todos compartimos. Tenemos la sensación de que solo tenemos 87 años para acumular todo el dinero o para hacer amigos o para dejar nuestra marca, ser famosos o lo que sea.
Y por eso somos tan agresivos, somos materialistas. Tenemos prejuicios, pero es muy posible que si empezamos a aceptar que esta es solo una parada, que esta vida es una parada en un viaje mucho más largo, de repente parte de ese mal comportamiento comience a desaparecer y nos convertiremos en una sociedad más ilustrada. Dicen que la vida es como una tormenta en la que cada gota de lluvia cae sobre el océano. Nosotros caemos a través de la vida y percibimos que somos un individuo. Solo soy una gota de lluvia, aunque ver todas las demás gotas a mi alrededor. Solo soy una gota de lluvia y luego, en el momento de la muerte, cuando caes al océano, durante un segundo, sigues siendo esa gota de lluvia, pero luego pasas a formar parte de algo mucho más grande. Así es como me imagino la muerte. Mr. Dan Brown, sobre notas de Hans Zimmer, Praga de fondo y un escéptico convertido. Hombre, como comprenderán, el menú es importante. Si encima lo alineamos con ese otro Dan Brown de Ciudad Real, que es nuestro querido Javi Pérez Campos, y no le quitamos ningún mérito, vagando con su gabardina por esa Praga tan especial. Bienvenido, Javi, como siempre. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Y si lo aderezamos con lo que puedo decirnos respecto a este giro, este cambio, de alguien que era especialmente escéptico, además, que empleaba la simbología y el mundo del ocultismo en sus novelas para convertirse en bestseller, pero que no creía nada de eso, es interesante lo que puede generar esto. Eres el doctor Gaona. ¿Por qué? Porque nuestro querido doctor, al César lo que es del César. Todo lo que está contando Dan Brown ahora, sin quitarle ningún mérito, porque el mérito de convertirse, ojo, es lo que el doctor Gaona contaba hace 20 años en este mismo programa, exactamente lo mismo, solo que era mucho más atacado, agredido e incomprendido. Pero es exactamente de la A a la Z lo que ahora dice el señor Dan Brown, cosa que imagino que conociendo la bonomía del doctor Gaona, a él le alegra que pase esto. Bienvenido, doctor. Gracias, Iker. ¿Es así? Un placer estar con vosotros. Pues sí, es así. De hecho, el camino que intenté seguir en su momento justamente era hacia la espiritualidad, pero paradójicamente a través de la ciencia, claro. Algo inédito, porque todos mis compañeros científicos lo que siempre han hecho, casi todos, o muchos al menos, ha sido apartarse, ¿no? Huir como de la peste, de la espiritualidad y de este tipo de cuestiones. Pero claro, Dan Brown toca un concepto que creo que es excepcional, y es la consciencia. Para empezar, no sabemos todavía qué es la consciencia, tampoco quiero enrollarme ahora en la primera intervención, pero en segundo lugar, hay otro concepto que va acompañando al primero, y es la posibilidad de que esa consciencia fuese no local. Esto es lo que tú contabas, sí. Y has contado aquí en decenas de ocasiones, sí. Y cuando haces alguno de tus libros sobre el otro lado, hace 15 años, o en Límite, son informaciones que sonaban solo algunos pioneros, varios médicos, varios cardiólogos, varios neurólogos, muy pocos, una élite. Que Dan Brown, pregunto a los dos, bestseller mundial, doctor, abandere esto, ¿puede generar un cambio mental muy importante o no? Yo creo que el cambio puede ser o podría llegar a ser doble. Por un lado, me da la impresión que estamos atendiendo ahora mismo, estamos siendo testigos de una explosión de la espiritualidad. Algunas personas lo están encaminando, enmarcando dentro de la religión, de una religión u otra, pero la espiritualidad está como de moda. Lo de moda no me gusta mucho, pero para entenderlo. Nos entendemos. Efectivamente. Pero en segundo lugar, no solamente esto, sino que esta espiritualidad, esta ciencia de la consciencia no local, provocaría unos cambios de paradigma brutales. Yo sé que mucha gente ahora me dice, bueno, pero ¿qué importaría? Imaginaros por un momento, y esto es lo que llevo trabajando tantos años, que esta conciencia no local fuese la responsable de cuestiones como la telepatía, compartir espacios mentales comunes. Tuviese que ver con otras cosas que hemos presentado aquí también, como el conocimiento a distancia de cierto tipo de cuestiones. La vida después de la muerte, obviamente. Justamente Dan Brown, en la última parte de la entrevista, dice: pasas a formar parte de algo mucho más grande. Creo que este concepto es muy interesante. Un símil muy bonito, el de la lluvia y el océano, ¿eh? La lluvia en el océano. Pero también tiene su historia, tiene sus características, porque con los trabajos que hacíamos con Persinger, tiene que ver también con esto. De alguna manera, esa energía que está en el cerebro, en la mente, la propia conciencia que está alojada, y el cerebro actuaría supuestamente como una antena, se diluiría en nuestra muerte. Con lo cual hay una buena noticia, que no acabamos desde luego con potencial cero, pero no es menos cierto que tampoco seríamos reencarnados o llevados hacia este estado de conciencia nuevo, tal cual aparece en las películas, como la de Ghost, ¿no? Sino sería otro estado muy distinto. Bueno, nos enfrentamos a otra aventura. Yo no sé
Él ha editado 6 libros en Planeta, en la casa de Dan Brown. Hablando a nivel editorial, me interesa mucho el fenómeno. ¿Qué puede suponer esto? Un escéptico del libro dice, ha muerto mi madre, me he puesto a investigar, he cambiado. Y es el número 1 en ventas mundial. Ojo a la ola, ¿eh? Bueno, y no solo eso, Iker, es decir, no creas que se aproxima, por supuesto aquí no vamos a desvelar nada importante de la novela, pero no creas que se aproxima desde una perspectiva casi analítica, con cierto doble... No, es que el libro arranca, la primera página, es la perspectiva de una neurocientífica que está sobrevolando Praga porque ha muerto, y es su alma la que está sobrevolando la ciudad y empieza, yo no he leído nunca una novela como esta que empiece directamente desde la perspectiva de un fantasma, ¿no? De alguien que además, desde el punto de vista escéptico, se está preguntando, oye, esto que estoy viendo no puede ser real, debe ser alguna alucinación, algún sueño. Oh, qué buen inicio. Y es muy interesante, claro, porque él mismo está introduciendo un personaje que es, en el fondo, su propia mente, cambiando mientras escribe la novela. Dan Brown nos contaba que empieza esta obra siendo absolutamente escéptico. Yo fui testigo en parte, porque nosotros, si recuerdas, sí que hace 7 años le entrevistamos también para Cuarto Milenio, cuando publicó Origen, y ahí percibía un hombre mucho más materialista, mucho más interesado por la ciencia, por la tecnología incluso, porque lo cuenta en la entrevista, pero quiero recalcarlo, él en esa novela hablaba de la inteligencia artificial. ¿Hace 8 años? Hace 8 años, cuando prácticamente nadie observaba ese fenómeno, y los críticos le dijeron, esta novela es demasiado increíble, porque la inteligencia artificial nunca va a ser divertida, nunca va a responder incluso con ironía, son cosas puramente humanas. Y vemos en el momento en el que estamos hoy en día. Por tanto, yo lo que le decía a Dan Brown es que esa capacidad de anticipación que él tuvo hace 7 años con la inteligencia artificial podría llegar ahora con el ámbito de la consciencia. Es decir, dentro de 7 años, ¿en qué momento estaremos? Estaremos recordando esto también, ¿no? Como una anticipación a su tiempo. Y hay que decir que ha roto todos los esquemas a nivel editorial. Tú eres consciente, eres testigo de que no nos querían contar absolutamente nada de lo que trataba la novela. Se ha llevado con un secretismo absoluto. Los traductores trabajaban en digamos, lugares cerrados, vigilados. No se podía contar sobre lo que iba a tratar la nueva novela de Dan Brown. Y cuando ha aparecido ha sido una gran sorpresa, precisamente porque estamos en un momento, y el doctor lo sabe, aunque el doctor lleva 20 años ya o más, desde esta perspectiva, es un momento en el que hay multitud de científicos, de doctores, en todos los ámbitos, a nivel popularizado, digamos, hablando sobre esto, ¿no? El doctor Segarra, por ejemplo. Hablando de literatura, tú me decías... Bueno, eso es una maravilla. Sobre Dios, de Byung-Chul Han. Premio Princesa de Asturias este año, hace pocas semanas. Con Simon Weil, sobre la espiritualidad hoy en un mundo que ha perdido cualquier asidero, ¿no? Pero muy impactante. Es decir, está viendo un reverdecer que imagino que a los escépticos más materialistas y recalcitrantes no les gusta nada, porque al final la novela es una excusa y es lo que menos nos importa, entiéndanme perfectamente, cada uno que lo lea como entretenimiento, como lo quiera. Nosotros vamos al fondo, es decir, un bestseller que no estaba en sus mejores momentos respecto, claro, cuando tú haces el Código Da Vinci y es un fenómeno mundial, el problema que tienes, te has asegurado la vida, perfecto, pero el problema que tienes es que la siguiente página en blanco es terrorífica, porque a ver cómo vas a igualar eso que todo el mundo lo va a comparar. Llegó ese momento, una cuestión bíblica, luego hubo otras historias, pero de repente el salto parece que es muy fuerte, es número 1 en todo el mundo, y va con las grandes cuestiones, con el último secreto. ¿Habrá también una resistencia ahora a esto, me imagino, ¿no? Sin lugar a dudas, es decir, ahora habrá una contestación, porque también vamos a hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Es decir, hay muchos experimentos que se han realizado estos años. Bueno, yo mismo conozco personalmente, por ejemplo, a Stuart Hameroff, a Roger Penrose, a Dean Radin del Noetic Institute en California, a Edgar Mitchell, que fue el que lo fundó. Yo qué sé, tantos años da para conocer a todo el profesor. Bueno, a Sam Parnia, bueno, he estado tomando cervezas con él en Oporto, todos. Que me las dejo de ver, entre paréntesis. Pero son una cuadrilla que ahora quizás reciba más reconocimiento. Efectivamente. Por el efecto social profundo que significa esto. Habla de las ciencias noéticas, doctor. Es decir, la protagonista es una doctora en ciencias noéticas, que hay mucha gente que no sabe el término. No sé si nos lo puedes contar. Bueno, las ciencias noéticas tienen que ver justamente con esa consciencia que trasciende
al cerebro. Muchas veces cuando hemos hablado, Iker, decimos que nuestro cerebro está en una caja de calcio, ¿recuerdas? Exactamente eso, porque es una frase clásica del doctor Cadona, que no sé cómo no vino en el 20 años, porque la caja de calcio del doctor Cadona, claro, más la frase por ende, es que nos la ha enseñado él. A mí me escribió un epílogo donde hablaba de la caja de calcio, ¿eh? Tengo ese honor. Es imprescindible. O sea, que nuestro yo no está cerrado ahí en esa caja. Entender cómo está supuestamente cerrado todo. Sin embargo, hay cuestiones que a veces nos llaman mucho la atención. ¿Cómo es posible que esa consciencia pudiera trascender? Stuart Hameroff, por ejemplo, eleva la consciencia a una cuestión cercana a todo el tema del mundo cuántico, los microtúbulos, unas pequeñas estructuras que hay en las células que funcionarían no a un nivel atómico sino cuántico. Esto haría que esa consciencia de alguna manera estuviese ligada fuera del propio cerebro y explicaría todas estas cuestiones, o al menos algunas de ellas, de las que hemos hablado. Porque tú a veces en Cuarto Milenio, cuando he venido y he hablado de eso, de experiencias cercanas a la muerte, conocimiento a distancia, exorcismos, y dirá, bueno, es que temas tan dispersos. No, lo que intento hacer durante todos estos años son piezas de ese puzzle, que todos muy probablemente tengan nexos en común. Y el nexo en común es justamente el que está hablando Dan Brown. Bueno, esa conciencia, esa noética, esa conciencia que seguramente recibimos información y la compartimos de una manera muy distinta a lo que nos hemos imaginado. Y eso sería una revolución brutal. Porque de repente el ser humano descubriría que las cosas no son como nos han contado. Y un potencial diferente, Los ¿no? estamentos, los poderes se caerían como castillos de naipes. Decía Dan Brown que tú decías que había una pregunta, lo he dicho yo en el arranque de la nave, una pregunta que no te quería responder. ¿Por qué? Sí, hubo una pregunta. Yo, sabes que, bueno, lo lógico en el sistema de una entrevista con alguien a quien no conoces mucho, pues le empiezas preguntando cosas genéricas, vas adentrándote un poco y te dejas lo peliagudo un poco para el final, ¿no? Y la pregunta final que yo le hice a Dan Brown es, pues igual que ocurre en su novela, que hay un personaje perseguido por el manuscrito que ha redactado, si a él le había ocurrido algo similar, ¿no? Si se había sentido amenazado en algún momento. Yo le preguntaba, a colación de toda esa polémica que hubo con el Código Da Vinci, hubo algunos sectores de la Iglesia más radicales, ¿no? Que, digamos, sufrió una campaña en contra muy importante. Incluso el Opus en su día hizo una campaña que se llamó Operación Limonada. Puede tener un nombre naif, pero realmente era una operación muy dura de acabar, digamos, con su imagen pública, intentando echarle encima a todos los creyentes religiosos de todas las religiones del mundo, ¿no? Fue una cosa... Bueno, estas campañas en general las hace gente que no se sabe mucho, porque lo que dan es el efecto contrario. Bueno, de hecho, en la novela... Y que a veces no han leído el libro. El protagonista, que es Robert Landon, un clásico de sus novelas, el gran protagonista de su obra, es un escritor y a lo largo de la novela dice algo así como, ojalá la Iglesia me hiciera una campaña en contra, ¿no? Para vender muchos libros. Y bueno, yo le preguntaba un poco por eso, ¿no? A raíz de esta información. Y me dejó muy sorprendido porque me dijo, bueno, yo te he respondido amablemente a todas las preguntas que me has hecho, pero a esta en concreto no te puedo responder. Y así de tajante fue el final de nuestra entrevista y de alguna manera ya me había respondido, ¿no? Es decir, es escritor enigmático todo el rato, ¿no? Todo el rato, pero claro, se había sentido amenazado, ¿no? Y es un tema del que no puede hablar, probablemente porque tenga unas implicaciones importantes hasta el punto, esto es una cosa un poco interna, pero había gente de seguridad importante durante la entrevista. ¿Había gente de seguridad con Dan Brown? La editorial Planeta ¿Eso tiene te pasó con Ken Follett, por ejemplo, o no? No, fíjate, Ken Follett tiene un grupo de gente a su alrededor que forman parte de su agencia, pero no un equipo de seguridad. Exacto. Y formaban parte además de la editorial Planeta. Wow. Es decir, que no son quizá amenazas solo de marketing, sino que pudo tener sus problemas por tocar algunos temas concretos. Oye, Javi, Praga, este estilo maravilloso, vemos a alguien que en el fondo es la misma historia, doctor, de lo inerte generando vida o alterando los órdenes de la vida. Praga es la ciudad del Golem. Claro, Praga es una ciudad llena de enigmas. Nosotros lo pudimos comprobar, además, pudimos... De hecho, teníamos que salir muy tarde para poder grabar porque estaba lleno de turistas. Lleno de turistas. O sea, el casco antiguo es muy pequeño, claro, son calles muy estrechas. La única manera de grabar las imágenes que obtuvimos con Verónica González, también nuestra compañera, que hizo un trabajo maravilloso, era acostarnos muy tarde y levantarnos muy temprano. Pero hasta ese nivel ha llegado, por ejemplo, Praga, de que no se puede andar. No, y fíjate, estábamos hablando además, nos decían que ahora en Navidad, en estas fechas, se llena todavía más con el mercado navideño, es decir, es una ciudad que sorprende, pero es verdad,
Yo les recomendaría a nuestros amigos del programa, los que vean Cuarto Milenio, si van a viajar a Praga próximamente, que lo hagan de noche. Evidentemente hay lugares a los que no podrán acceder, pero de noche la visión es absolutamente, pues casi alquímica, diría, ¿no? Como los grandes personajes que deambularon por la corte de Praga a lo largo de toda la historia. Hay personajes Iker como John Dee, del que hemos hablado en alguna ocasión, Edward Kelly, otro de esos alquimistas hechiceros. Decían de Kelly, por ejemplo, que llevaba el pelo largo para esconder que en realidad le habían cortado las 2 orejas porque había cometido algún tipo de crimen o algún tipo de estafa, ¿no? Bueno, ese Rodolfo II, ese monarca, claro, Rodolfo que como hizo II. Felipe II en el Escorial, trajo a todo tipo de ocultistas, autómatas, fue un vanguardista de su época. Perseguía la piedra filosofal, perseguía todo el conocimiento de la alquimia. Venceslao IV fue otro de ellos. Venceslao IV tiene consigo en la corte a un personaje muy peculiar, un hechicero llamado Cito, que decían que había hecho un pacto con el diablo para conocer toda una serie de trucos con los que sorprendía a la gente de la corte, pero es que la idea del pacto con el diablo en la historia de Praga es constante, ¿no? La propia persona que construye el puente de Carlos, ese tan famoso que hemos visto en las imágenes, dice la tradición que él hace un pacto con el diablo porque el puente constantemente se está cayendo, se está derrumbando, y al final el diablo le promete que el puente va a aguantar si le da el alma de la primera persona que va a cruzar ese lugar. Hay una serie de trampas y finalmente el diablo engaña a la esposa del constructor, embarazada, para que cruce el puente de Praga, y es ella la primera alma que se lleva el diablo. Y dicen que desde ese momento hay un bebé que algunas mañanas muy temprano flota por el puente de Carlos haciendo sonar su llanto, ¿no? Yo que he estudiado el mundo de los Inmaturi, ¿no? Sí, señor. Estuve persiguiendo ahí al pequeño, ¿no? Por el puente de Carlos, no tuvimos suerte, pero fíjate, es muy curioso, el mundo de los Inmaturi, de los fantasmas de niños, también es constante en una ciudad como Praga. Bueno, viendo un cementerio como ese, es habitual imaginar que puede haber historias, es más, las hay, ¿sí?, sobre ese cementerio en concreto, pero doctor, pensaba, hablando de la muerte, Dan Brown nos cuenta que es la muerte de su madre lo que da el giro. Es decir, muy bien, tú eres escéptico, tú eres racionalista, tú incluso, como pasa y lo sabes perfectamente, con una mezcla como de altanería, piensas que los que andan en esos rollos tienen menos bagaje intelectual que tú tienes un consciente superior. Pero amigo, llega la parca, te descabala todo un poco y la ves de verdad, y ahí se sufre la conversión en ocasiones. No es por una cuestión de estudio, no, es inmediato. Y ahí es cuando te das cuenta además de la futilidad de la vida y de la posible existencia de ese alma, ¿no? De ese alma que Dan Brown la materializa en la palabra conciencia, ¿no? Que realmente podríamos casi equipararlo. Pero Dan Brown, fíjate que se va también por otros derroteros que son muy interesantes y que apenas lo hemos tocado. Y es la posibilidad, la científica protagonista, ¿no?, Kathleen Solomon, la posibilidad de desarrollar una serie de instrumentos tan avanzados que podamos acceder a esa conciencia. Lo que evidentemente, y los humanos siempre nos hemos caracterizado por lo mismo, cada vez que hemos inventado alguna cosa, la dinamita lo hemos utilizado a lo mejor para una cantera, pero la mayor parte del explosivo para las guerras. Imaginaros por un momento, y la ciencia va en ese camino, que pudiésemos leer lo que sucede en lo más íntimo de nuestros cerebros. ¿Os imagináis la barbaridad que podría ocurrir? Si fuésemos capaces de... Se busca ese camino, ¿no? Está haciendo experimentos a ese nivel, ¿no? Sí. Por ejemplo... Estaban recuperando imágenes de la infancia. En Japón hay un conocidísimo científico, Nishimoto, que lleva ya varios años indagando, incluso ha llegado a reproducir imágenes visuales, captándolas justamente con resonancia magnética funcional, y una máquina ha podido leerlo y un superordenador ha hecho las imágenes justamente que esa persona estaba pensando. ¿Os acordáis de la famosa P300, por ejemplo, sí. hace pocos años? Es lo mismo. Eso es prehistoria ya. Eso es porque prehistoria. Ahora mismo estamos muy cerca, y con la inteligencia artificial, imagínense, de saber lo que piensa uno de verdad. Claro, eso puede ser tremendo. Y tú imagínate incluso tremendo. poder descargar paquetes de información en tu cerebro, ¿no? Esto que también aparece en el libro y que tú has estudiado bien, el síndrome del sabio repentino, que hemos tocado casos como el de Tony Chicoria, un hombre al que le cae un rayo y desde ese momento tiene una ECM, por cierto, este hombre, y cuando vuelve tiene un conocimiento que no tenía. Del piano. Y sabe tocar música y sabe tocar el piano de manera magistral y nunca había tocado. ¿Qué se ha tocado ahí, ¿no? Imagínate descargar esos paquetes de información en nuestro cerebro, ¿no? Os recuerdo que ese era el propósito de aquella
aquella famosa reunión en la que estuve en Nueva York del 2045, que era justamente aislar la consciencia, intentar fabricar un avatar que justamente pudiera albergarla, y finalmente esa conciencia que habías descargado, si me lo ha recordado Javi, poderlo implantar en ese avatar y de alguna manera alcanzar la inmortalidad. Es decir, el concepto de atrapar la consciencia, de que la consciencia es un elemento que obviamente tiene que ver con el cerebro, pero que pudiera tener una serie de características que hasta ahora no hemos pensado, es un concepto que justamente se ha manejado por parte, en Nueva York estaban los mejores científicos a nivel mundial. Total. Lo patrocinaba un ruso, Ishkov, que se llamaba, un millonario, que justamente estaba tremendamente interesado en esto. El golem, precisamente, Javi, es un poco esa historia, ¿no? Sí. No sé qué sabemos de él, qué ocurrió con él. El golem, hay varias versiones de la historia, pero todas evidentemente la relacionan con el rabino Loeb, que es un personaje fundamental en la historia de Praga, un personaje fundamental también para la comunidad judía. Y es una historia que tiene que ver también con niños, con la desaparición de un niño. Cuenta una de las versiones que un niño desaparece en Praga y Rodolfo II echa la culpa a la comunidad judía. Dicen que seguro que han sido ellos que lo están utilizando para sacar la sangre para alguno de sus ritos cabalísticos. Y lo que hace el rabino Loeb es, para defender a la comunidad judía, es ir a las aguas del Moldava y en la orilla, con el propio barro de esas aguas, crea junto a otros 2 hechiceros un ser monstruoso de barro al que le escribe la palabra Emet en la cabeza, vida en hebreo, y a partir de ese momento el ser cobra vida y empieza a proteger a los judíos. Y lo interesante es que, según esta tradición, le preguntan al golem que tiene que encontrar el cuerpo del niño desaparecido. Esa es la primera petición que le hacen. El monstruo de barro llega a la casa del niño desaparecido y lo encuentra vivo, escondido en el sótano. Y entonces descubren que ha habido una conspiración por parte de ese hombre, de ese padre del niño, que quería de alguna manera rebelarse contra Rodolfo II y crear una persecución de su propio pueblo, ¿no? Lo cierto es que desde ese día el golem se convierte en una especie de ayudante de Loeb, pero en un momento dado se revela, como ocurre con el monstruo de Frankenstein, ¿no? Es el anterior a Frankenstein, claro, ¿no? Moderno Prometeo. Es como si Frankenstein estuviera inspirado en este golem, ¿no? Y finalmente el rabino decide acabar con su propia creación borrando una de las letras de la frente y convierte el término Emet, vida, en Met. Solo al borrarle una letra la convierte en la palabra muerte. El monstruo de barro se deshace y dice la leyenda que los restos del monstruo de barro están en la parte alta del barrio judío, que allí yacen los restos del monstruo y hay que protegerse todavía de él, ¿no? La vida y la muerte en danza permanente, constante. Dicen que Guillermo del Toro, buen amigo de este programa, está recreando de nuevo Frankenstein. Sí, es decir, que es un mito que está ahí, lo inanimado cobra vida, la vida es otra cosa, la vida o el hálito vital puede ser teletransportado. Hemos visto simbología muy interesante, porque claro, era todo alquimia y todo ocultismo. En Praga, ese reloj misterioso. Pero por cierto, hay una cosa que yo no conocía, hablando de vida y de muerte, y le da un toque también, no sé si aparecerá en la novela o no, porque yo no la he leído. Javi, en Praga en un momento se ejecutaba a la gente aproximándola a la ventana y tiraban a la gente por la ventana. Y tiene un nombre que conocemos, que es defenestrar. Defenestrar a alguien en Praga era un tipo de asesinato muy habitual, muy común. Uno de los últimos se lleva a cabo contra el ministro de Asuntos Exteriores de la Segunda Guerra Mundial. Se le lanza desde la ventana del palacio y se conocía así la defenestración. Hay incluso el confesor de la Casa Real, que era San Juan Nepomuceno, en el siglo XVII, se le lanza también contra el río, se le coloca una armadura y se le tira porque Wenceslao IV, el rey, había pedido a este cura que le contara los secretos de confesión de la reina. Él no quiso, se amparó, por supuesto, en el secreto de... Y le lanzan directamente al agua. Es decir, hubo grandes personajes que fueron tirados, defenestrados. Eso a través es defenestrar. de Oye, Javi, es cierto que detectaste, porque esto, doctor, te va a encantar, porque ya es... ¿te acuerdas que un tiempo hacíamos como era realmente colectivo, algo así, analizábamos cosas que pasaban? Sí. Pues fíjate, a ver qué te parece esto. Ya hay guías que te dicen los puntos de misterio reales
de la novela de Dan Brown en Praga. Bueno, y desde el día 1, fíjate, aquí os he traído una para que lo veáis. Esto estaba el día del lanzamiento en Praga de la novela, que pudimos tener la suerte, el equipo de Cuarto Milenio, de estar allí y grabarlo. Ya nos hicieron la primera ruta de misterio por Praga. A Dan Brown, por cierto, ese día le dieron la llave de la ciudad, como un ciudadano ejemplar, y de alguna manera se recorren algunos lugares y otros misterios que no aparecen en la novela. Esto es muy interesante, Iker, porque, bueno, aquí lo tenemos, el callejero de Praga, con las paradas del personaje de Robert Landon. Hay algunos escenarios de la novela, pero es muy interesante que yo le pregunto a Dan Brown también por una historia, que tú has mencionado, el reloj astronómico, que es otro de los grandes emblemas de la ciudad, y él no conocía la historia del reloj astronómico. Tiene que ver con el creador, que es un relojero muy importante en el siglo XVI, el maestro Janus, cuando crea este emblema de la ciudad, lo hace con tal maestría que las autoridades de Praga le miran con recelo porque no quieren que haya un reloj igual en ninguna otra parte del mundo, y en un momento dado, una noche, mandan a 2 sicarios a su casa a que le saquen los ojos con un puñal para evitar que este hombre pueda ver y que no se construya nada igual en el mundo, ¿no? Y de alguna manera lo consiguieron. Bien, pero el asunto colindante e importante es que el misterio, lo inmaterial, lo espiritual, lo enigmático, todo lo que hemos defendido aquí tantos años, en las principales ciudades europeas empieza a no ser escondido, empieza a no ser marginal y empieza a ser una especie de cordón de unión entre la gente. Y a mí eso me parece maravilloso, doctor. Es fantástico, fantástico. Pero además de lo que buenamente estás mencionando en ese renacer, ese florecimiento de la espiritualidad, que a propósito se está traduciendo también en muchísimos congresos a nivel nacional, internacional, etcétera, es que yo creo que también tiene un efecto contagioso con el mundo de la ciencia. Cada vez hay más científicos, neurólogos, psiquiatras, cardiólogos, etcétera, que se van sumando a esto, que tienen la facilidad y han perdido el temor de contar cosas para no ser aparentemente ridiculizados, ¿no? Y hay muchísimas cosas que la ciencia tiene que seguir investigando. De hecho, desde mi punto de vista, es totalmente anticientífico negar una serie de cuestiones que nosotros estamos viendo a diario. Habrá que buscar las explicaciones, pero ahí viene nuevamente la magia. A lo mejor las explicaciones de todo este tipo de cuestiones son más bien mágicas. Mágicas en el sentido que todo quizá sea menos materialista de lo que nos imaginamos, que el cientifismo tenga que dar de vez en cuando un paso para atrás y que de repente esto sea ciencia. Y es maravilloso. Y explicamos tantas cosas de la física de hoy en día que hasta hace poquísimos años también eran absolutamente impensables, incluyendo las experiencias cercanas a la muerte, en las que cada vez hay más gente que está pensando en ello. Bueno, le criticaban a Dan Brown que una inteligencia artificial y aquel tipo hace 4 años tan solo de Google, yo siempre me acuerdo de esa noticia, que empezaba a decir, esto tiene cierta conciencia, bueno, casi lo crucifican. Todos los que trabajamos con inteligencia artificial sabemos que hay momentos donde pasan cosas bastante mágicas también. Bueno, todo ha sido superado y en un ritmo exponencial. Dan Brown, el escéptico que después de la muerte de su madre se cambia de bando, Praga de trasfondo y 2 figuras como don Javier y el doctor Gaona. Y dejamos para otro programa lo que es la preconsciencia, el pre-insight o el ajá, que son esos momentos en los que nos vienen las ideas y que hasta el día de hoy, unos milisegundos antes, aparecen las señales en nuestro cerebro. ¿De dónde vienen? Qué bonito es ya eso. Lo hablaremos. Eso es un tema solo. Un temazo. El ajá. Un tema. El momento ajá. Ajá, como aquel grupo famoso de... Pues estoy seguro que Dan Brown lo verá, porque a mí me dijo además que veía el programa, igual es el tema de su próxima novela. Él me dijo que había visto este programa en varias ocasiones, que le parecía que hacíamos un trabajo precioso. Nos habló con mucho cariño de la primera entrevista que le hicimos y precisamente por eso, Iker, Carmen nos firma este ejemplar para vosotros, que dice para Iker y Carmen con gratitud sincera por vuestro maravilloso programa. El tío Dan. Sí, señor. Aquí te lo dejo, para mira, que vean que te lo he dado. Tú no lo tienes, doctor. Hala, tú te quedas sin él, el doctor se queda sin él. Debería citar a Dan Brown al doctor Gaona y decir, doctor Gaona tenía razón.
Gracias, doctor, como siempre, en el próximo. Javi, gracias como siempre por la crónica. Un placer. 2 bestsellers mundiales has tenido hace poco, ¿eh? Sí, sí. Y el tercero soy yo, con Nocturnos. Por supuesto que sí. Javi, Nocturnos. Hablamos pronto en la sección maldita. Hay una sección maldita que es como una elipsis en el programa. Sí, señor, y quiero que lo sepan. Hay una sección que puede que no salga nunca. Lo veremos. Hay gente que dice que la ha visto a altas horas de la madrugada después de los créditos. ¿Te imaginas? Javi, Nocturnos, también, en Editorial Planeta. Y me encanta, sobre las historias de lo que significa la noche. Pero tendrán que esperar próximamente. En el Tokio de hoy sigue existiendo el eco de los yokais. ¿Quieren comprobarlo? Vamos allá. Si la primera historia oficial en Europa de la atropellada que pide justicia y que se aparece en una noche singular, como cuando ocurrió su propia muerte, la tenemos en Francia en 1981 y la tenemos casi pegada en el célebre puerto de la Cruz Verde de Madrid y en algunas poblaciones muy concretas como la Curva de la Rabasada en Barcelona. Luego se hablará de la Cuesta de las Doblas en Sevilla o de las curvas de Deva en Guipúzcoa. Es una leyenda compartida, es un mito que se va extendiendo y siempre nos retrotrae la historia de alguien que no fue auxiliado. Seguramente si indagamos tenemos casos anteriores en Extremadura, pero es muy interesante ver cómo en un lugar al otro lado del planeta pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los yokai? A diferencia de nuestra creencia, la mujer extraña, imposible, se mete en el vehículo y dice: cuidado con esa curva que me maté yo, es otra parte de la leyenda. En Japón, todos los yokais, o casi todos, tienen un aspecto vengativo. Vuelven para llevarse un ánima, al azar muchas veces, quien no sepa distinguir lo humano de lo sobrenatural y llevárselo al otro lado. Yo me pregunto, y quizá ustedes también, ¿cuál es el criterio? En la bitácora de nuestro amigo de los Camposantos, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué damos un salto, diría yo, de 1.300 kilómetros casi desde Ciriego en la costa cantábrica justo hasta la otra punta de España? Pues que lo explique él, ese enviado especial tan singular. Nacho Navarro, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate, me llegó a las manos el primer cementerio protestante de España, de la península, y entonces fui enterándome de que supuso un antes y un después muy importante, porque hasta ese momento los protestantes, los anglicanos, eran enterrados en las playas, eran tirados al mar, eran recogidos por los marineros, los niños eran enterrados en fábricas, en los hogares de las fábricas, y había un problema de sanidad muy importante. Y entonces hay muchos cementerios protestantes, pero este es el primero, el que abre un periodo, el que se hace un real decreto con Fernando VII, muy complicado, y un lugar que lo interesante es, como buen cementerio protestante, que está en el centro de una ciudad. Y las viviendas están con vistas al cementerio. O sea, un cementerio, un camposanto símbolo. Símbolo. Y muy desconocido. ¿Lo recorremos? Y luego nos cuentas esas pequeñas, grandes historias que están ahí, en todo el camposanto. En el corazón de la ciudad de Málaga encontramos el primer cementerio protestante de la península ibérica. Abrió sus puertas en el año de 1831 y supuso un hecho crucial para los comerciantes y burgueses que poblaban diferentes colonias en nuestro país. Esta ciudad fue un destino codiciado por la rápida prosperidad y el importante comercio con ultramar. Hasta entonces, en tierra bendecida, estaba prohibido enterrar a suicidas, masones y protestantes. Cuando una persona fallecía, sus cuerpos eran depositados en el extrarradio, en fosas cavadas en las playas y recubiertos por arena, quedando expuestos a ser arrastrados por mareas o alimento para las alimañas. Un lugar que sorprende a los visitantes al encontrar tumbas y monumentos funerarios de un estilo gótico victoriano, nada habitual en España. Cruces célticas profusamente labradas a modo de grandes hitos de caminos. En la parte antigua aparecen sus famosas tumbas recubiertas por gruesas conchas de corruco que nos evocan a los antiguos entierros en la playa. Numerosas tumbas de niños, víctimas de las epidemias que azotaron el siglo XIX. Un ángel custodio que marca con sus dedos de la mano
el destino de las almas, obeliscos, monumentos y profusa simbología masónica, detalles del antiguo Egipto entre sus deslumbrantes tumbas blancas, tumbas y monumentos de tragedias acaecidas. Un camino entre bellos monumentos labrados en fina piedra. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, lugar de eterno descanso de los héroes de la cultura del romanticismo, los que marcaron la historia malagueña. Realmente impresionante. Dices que está ubicado casi como una especie de corrección de su pasado en pleno meollo. Claro, estaba a las afueras y la ciudad crece, Málaga crece, está a escasos metros de la Malagueta, la Plaza de Toros. Pero tiene una historia que a mí me llamó mucho la atención. Ya solamente esas tumbas de conchas es que sorprenden a cualquiera, ¿no? Yo no me he quedado, parecen como sarcófagos de mar. Claro, lo que iban poniendo es como hacían pues diferentes masetas, iban poniendo esas conchas como recuerdo que había en la playa. Bueno, todo esto comienza, como te he adelantado, el problema que había con los protestantes, los anglicanos. Hay, desde el siglo XVII ya aparecen crónicas. Esto es porque descubrí una en Santander que decía que los ingleses eran tirados al mar y cómo tienen que ser. Los pescadores los cogían con redes, entonces decían que eso era un fruto de mal augurio porque contaminaban la pesca y los peces no iban, ¿no? Y los abandonaban en la arena. Y aquí en Málaga solamente se podía enterrar de noche y en la playa. Una pequeñita fosa, pero claro, llegaba la marea y desaparecían por completo los cuerpos, llegaban los perros, las alimañas y empezaron a devorar todos los animales. Tú imagínate esto con los niños. Y había un problema porque Málaga se convertía en una de las grandes ciudades donde el comercio tan estable, tan importante de ultramar llegaba a esta zona. Y hay un momento en el que el cónsul tiene una reunión con el gobernador de Málaga y acepta casi a regañadientes el poder hacer un cementerio a las afueras, en una de las vías más lejanas. Y la condición es que levanten una gran tapia, que se vea lo menos posible un pórtico, que no haya simbología de ningún tipo y se siga enterrando de noche. Incluso los ingleses, con buena intención, dicen, bueno, pues ponemos incluso una cruz para que esté contento el cabildo por todo esto. Una orden que firma el rey Fernando VII y que, este año de 1831 es cuando abre sus puertas de una forma, pues imagínate, muy compleja. Tenía que ser discreto y sin embargo lo que vemos es simbología de todo tipo. Empieza a crecer, pero tú que has recorrido tantos cementerios, sabes que toda esta corriente inglesa del que estaríamos con ese gótico victoriano, buscan la belleza con los jardines, donde tú vas paseando por los jardines y te encuentras tumbas esparcidas, y es lo que te encuentras allí. Esa tapia antigua fue creciendo alrededor de ella, desaparecen esas tumbas de conchas, que son las primigenias, todas iguales, que es el recuerdo al entierro al mar, el recuerdo a lo más sencillo, a lo más humilde, y entonces empiezan los jardines. Y traen flores desde Grecia, traen plantas desde Gibraltar y crean su propio jardín botánico prácticamente con los muertos. ¿Esos niños? Los niños con conchas, es impresionante. Pues había una cantidad, casi el 50% de los nacimientos morían por epidemias, y casi todos suelen tener entre 5 y 8 años. Estos son los que se enterraban en los jardines de las fábricas de gas, son las más típicas que tenían los británicos, y en los caminos. Entonces, hay una familia, me impactó mucho, que están los 3 hermanitos con entre 4 y 6 años enterrados juntos en una cerca, porque casi todos los tienen cercado. Tumbas, hemos hablado hoy en este programa del fantasma blanco, del vampiro de la nieve, de Simo Haima. Bien, hay otro finlandés, es curiosa la conexión esta noche, que fue como un poco el James Bond literario de ese país. Sí. Que en España no lo conoce nadie y que está ahí. Arne Hapakovsky. Lo descubrí porque había unos finlandeses que fueron a entregarle unas flores. Y hablo con un poco el guardián que hay en ese lugar. Me dice, es un tipo muy desconocido, pero en Finlandia es un fenómeno. ¿Un bestseller? Sí, hacía las grandes novelas policíacas, las de terror, pero escribía con diferentes nombres, ¿no? Con seudónimos. Outsider, él se ponía, o directamente era Henrik Horna.
esta persona vino a grabar pues, novela trasladada al cine, a las zonas de Marruecos y Andalucía, pues como muchos se enamoraron de la zona y se quedó allí para morir. Pero y es gran desconocido y es uno de los novelistas más famosos. Siguen llevándole flores porque además el género negro nórdico... El que más flores tiene es el finlandés, el nórdico, que no tiene ninguna relación ni con España ni nada de esto. Y su obra, por supuesto, no está traducida al español. Nacho, símbolos masónicos a tutiplén. A tutiplén. Una pasada. Homenajes a Egipto, homenajes a ciertos símbolos vitales, a ciertos símbolos... Ese pacto de mano como está en la tumba de Mary Amplius, es una mujer... Fíjate en este caso, ¿no? Como ese símbolo de la masonería lo impone un poco su marido, que ella fallece al dar a luz. Y hay una de esas leyendas que decía que ese ángel que está caído agarrando la cruz es el propio cuerpo momificado de ella, transformado en escultura. Bueno, pues pregunté y no es el caso, en principio. Pero es leyenda que flota ahí. Es una de las leyendas que flotan allí, como muchísimas otras, porque es muy desconocido también para los malagueños este lugar. Esto es lo increíble. Sí. Fui preguntando y me dijeron, sabemos dónde está, pero no hemos entrado. ¿No había mucha gente? No había nadie. Había 5 personas. Estuve grabando 2 días. 5 o 6 personas en esos días pasaron. Más tumbas que te han llamado la atención, porque hay algunas que tienen su historia. La que más me impactó es la historia. Hay 2 historias muy potentes, ¿no? El primer enterrado en este cementerio. Ajá. El primero que se entierra es en 1831 y es Robert Boyd. Lo hemos visto en varias referencias. Sí, ¿no? porque no se sabe muy bien dónde está enterrado y hay una tumba con una mano, con el dedo corazón y el índice de esta forma, indicando que está en una de las 2 tumbas de estas conchas, porque es el cementerio antiguo. Y tiene una historia muy potente. Es un chaval de 25 años, que él es irlandés, él se mete dentro del ejército y él viaja a la India, está destinado en la India, en los ejércitos, incluso está en Grecia contra los otomanos luchando. Y hay un momento muy importante, como sabes, en la historia de España, que es con Fernando VII, donde empiezan las monarquías absolutas, las liberales. Y José María Torrijos, uno de los, creo que es el brazo más duro que tiene el rey exiliado en Inglaterra, se hace amigo de esta persona. ¿Pero por qué? Porque pertenece a uno de los grupos, sociedades secretas, que son los Apóstoles de Cambridge. Son 12 personas los fundadores y son las grandes mentes de Cambridge, muy amparadas también por la masonería. Apóstoles de Cambridge, todo un ambiente. De Cambridge. Y estos son los que empieza Torrijos un poco con diferentes personas a tocarlos. Esta persona tenía mucho dinero, había recibido herencias. Y como valiente liberal, él decide alistarse con Torrijos. Torrijos no tenía un duro. Y él dice que toda su herencia se la dedica a esta misión para volverse a hacer con España. Torrijos estaba convencido de que él iba a ser presidente de España e incluso a su mujer le escribió una carta y dice: embaladme la biblioteca y enviádmela a Madrid porque después de este viaje voy a ser presidente. Bueno, se embarcan en un viaje, acuden hacia Francia, llegan hacia Gibraltar con diferentes barcos, pero lo que no saben es que el rey tiene espías por todos los sitios, sobre todo en Inglaterra. Ellos cuando llegan, aquí hay un tema de conspiración y de espionaje, porque a Robert Boyd y a Torrijos le empiezan a escribir con seudónimos unas cartas diciéndoles que les esperan en Málaga, que hay más de 1.500 soldados esperándoles para que ellos lleguen a la playa y entonces se levantarán todo el sistema liberal para derrocar esa monarquía que teníamos en España, restablecer la Constitución de 1812, y entonces ellos se lo creen y ellos acuden. Ellos van con su barco, dice que hay 2 guardacostas que les van a escoltar hacia la playa y de pronto ven al guardacostas y empieza a dispararles cañonazos contra él. Dice, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y ese escritor secreto que les iba poniendo con seudónimos, que les invita a la playa, cuando ellos llegan, dicen, les detienen, dicen, no, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Entonces confiesan, dice, mire, es que estamos esperando. Llega el gobernador de Málaga, el nuevo gobernador, dice, tenemos más de 1.600 soldados, tenemos todos los cuarteles, está la masonería, está el comercio que se va a emprender en armas. Y dice, no existe esa persona que le escribió ni soldados ni comercio porque soy yo el que les he escrito la carta. Y él extendió esa trampa y son encarcelados y son fusilados las 48 personas más Torrijos en la playa. ¿Qué tiene que ver esta historia? Bueno, Robert Boyd es el británico que les sigue y que les sufraga todo, y ellos son enterrados en el cementerio cristiano, pero como él es anglicano, es protestante, no puede ser enterrado con ellos. Y es el único que permanece
en un lugar de extrarradio como es este cementerio. Ahí llegó pues el cónsul, que lo llevaron a su casa al cuerpo, lo lavaron, lo amortajaron, y en mitad de la noche esas crónicas que aparecen escritas, con su hijo y un sirviente, fueron empujando una carreta por la playa llegando al cementerio, y en mitad de la madrugada, cuando llovía, con 2 enterradores cavaron la primera fosa a la persona que había fusilado con 25 años. Es una de las historias que hubiese supuesto un antes y un después para la historia de España. Por supuesto, es otro cementerio de la mar, de alguna manera, como el de Santander, y hay historias de Titanic, de guerras, entiéndanme, desconocidas completamente, de barcos importantes y tripulaciones varadas. Un barco que marca un antes y un después en la historia de Málaga. Por eso Málaga se llama muy hospitalaria, y es por este caso, el SMS Gneisenau, que es un 16 de noviembre de 1900. Y permíteme que te cuente la historia, porque esto es un vapor que llega para hacer diferentes prácticas y maniobras. Están esperando también al embajador, que estaba entre Marruecos y la zona de Málaga. Y llevan varios días que estaban anclados en torno al puerto, exteriores del puerto. Y el 16 de diciembre de este año 1900 empieza con un día horroroso. El mar se empieza a embravecer, los grandes vientos de levante empiezan a soplar y empiezan a azotar toda la costa. A las 9 de la mañana le dan un aviso desde el puerto diciéndole al capitán que por favor coja el barco, le recomiendan, y lo lleve a puerto porque es lo más seguro, porque esa zona del Mediterráneo es muy complicada. Bueno, pues el capitán de este navío, como es Kretschmann, hace caso omiso. Él no cree en la potencia que tiene el mar Mediterráneo, y él lo que decide es levantar en la proa las 2 anclas que tiene, quitar las amarras, coger a toda la tripulación e ir mar adentro, para intentar eliminar esos oleajes. Mete el barco a toda máquina, pero las máquinas fallan, ese vapor falla. Se paran por completo. Pues este barco llegaba a tener 470 tripulantes, y el barco empieza a ir contra las rocas, empieza a ir contra el espigón. Él no sabe qué hacer. Él sabe que se ha equivocado y empieza a soltar las barcas para que abandonen el navío. Pues todas esas barcas se iban volcando hasta que el barco llega contra toda la espillera, se destroza. Hay unas fotografías tremendas donde se ve hundirse, y los marineros que intentaban saltar y ser rescatados, casi todos acababan mutilados contra las rocas con la potencia. Esto es una desgracia, ese barco. Pero aquí llega la segunda parte. Málaga empieza a tocar todas sus campanas. Las campanas a toque de arrebato, a toque de emergencia, hacia el puerto. Se dirigen los vecinos, intentan atirarles cabos, empiezan a engancharles como pueden. 12 vecinos de Málaga mueren rescatando a las víctimas de este barco. En total es una desgracia donde los malagueños recuerdan como esa procesión en silencio con todos los cadáveres que tardan días en encontrarlos en el mar, hasta este cementerio alemán, y luego los que fallecieron de Málaga. Y ahí tenemos una tumba, una especie de mausoleo, pero luego el capitán y el segundo de a bordo están en otras tumbas, que también aparece ese obelisco con esa simbología tan potente. Una vez más, ¿eh? Una vez más. Se podría recorrer casi España en simbologías de cementerio masónico o similar. ¿Por qué dices que hay tumbas que esperan a vivos de alguna manera? Esto me dejó muy impresionado. Hay 3 tumbas donde aparece el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, fuera de España. Y no hay muerte. Y yo me quedé impresionado. Yo conocía que había tumbas de vivos, pero sin nada, simplemente reservado el nicho. No, aquí está la fecha de nacimiento, el matrimonio relativamente jóvenes, y esperando su fecha de muerte. Con la lápida exacta, todo preparado, solamente falta continuar labrando esa piedra. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Te acuerdas que te lo envié? Digo, oye, ¿tú habías visto una tumba de vivos? Tumbas muy blancas, tumbas con símbolos especiales. Hemos visto una cruz céltica y muchas más cosas. Ustedes, que ya son expertos, saben que hay símbolos muy especiales, pero ¿con cuál te quedas tú? Es decir, ¿con qué diapositiva, como siempre vamos a hacerlo, por algún motivo, de este cementerio? La tumba de las Conchas. Tú entras como a otro cementerio, esos cementerios de tapia de pueblo, esa tapia alta, elevada, encalada en blanco, con las zonas más ocres, y de pronto te encuentras unas tumbas de conchas, de corruca, que es ese tipo de concha, llena de esas espigas de pino, como van cayendo esas púas, y de pronto arriba, en el piso de arriba, todas las tumbas de los niños. Eso te deja helado. Sí. Helado. Yo voy a Málaga a hablar de mis temas de inteligencia artificial, de lo que hacemos aquí, creo que a principios de diciembre, un gran evento que hay allí, y en Málaga nos quieren un montón, adoran este programa, y es una ciudad de una expansión brutal, brutal. Bien lo sabe el amigo de este programa, Antonio Banderas. Bueno, pues estoy seguro, Nacho, y esto es lo bonito, que hoy, amigos de Málaga,
han descubierto que esta joya está ahí. Convencidísimo. Hasta pronto, hasta el siguiente encuentro en Camposanto. Querido Nacho, hasta pronto. ¿Continuamos? Por supuesto que continuamos. Y seguimos por tierras del sur, en este caso Jerez de la Frontera. Miren esto, por favor. Nuestro equipo de postproducción, qué bonito. Es un poco pop, muy de la época. 1974. Toda una historia, todo un tiempo, toda una época. Es un reportaje de esos a pie de campo, a pie de barriada y con la voz y el testimonio de las personas que lo vivieron. ¿Recuerdan hace un tiempo cuando don José Antonio Caravaca nos trajo muy impactante la historia de la pandilla? Porque tenía toda esa corriente bucólica de grupo de chavales. Luego fue muy desgraciado el tema, pero observando lo insólito a la vez, la interpretación que hacían. Bueno, pues algo similar, y no solo en Jerez, sino en otros puntos de España. Por ejemplo, al tiempo prácticamente que pasaba esto, cerca de la factoría Villosa y el grupo vecinal Francisco Franco, en la población de Llodio, en Álava, pasaba más o menos lo mismo. La aparición, la irrupción ante el público, ante los grupos de niños y lo que sociológicamente eso generaba. Es más, yo recuerdo, poquito antes, la historia de Sedano, un libro llamado El OVNI, una rareza de la literatura española, sobre cómo la aparición de una luz, que nadie sabe lo que es, qué bonito, vertebra y disecciona cómo es una población. El OVNI como espejo social. Pues bien, en Jerez hubo un caso muy espectacular, porque tiene aparición más de una vez, huellas en el terreno, aparentemente, lo que podría ser un caso de tipo 2, y muchos testigos. Y el gran Pablo Villarrubia se preguntó si sería posible, pues 50 años después, vean el reto, volver a juntar a todos esos niños, o a muchos de ellos, en los puntos concretos, porque nadie ha logrado explicarse qué pasó. Es un caso no tan conocido, no pasó a los grandes anales de la ufología, pero está ahí, la prensa local, las voces, aquellos chicos, aquellas chicas que estuvieron allí. El OVNI de Jerez. De verdad que es un viaje en el tiempo maravilloso. Quizás estemos hablando de un caso bastante extraño, ¿no? Ocurrido aquí en Jerez de la Frontera, y nos vamos al martes 26 de marzo del año 1974. Muchos vecinos de la zona conocida como Santo Tomás de Aquino aseguraron haber visto a una nave, nada más y nada menos, posarse tras los pisos que se sitúan en el lugar donde antaño existió un antiguo cerro, o varios cerros donde los más jóvenes de la época practicaban motocross. Primero eran luces, no había forma porque era oscuro, pero desde la barriada se veían las luces porque eran muy brillantes, de colorines. Y aparte se movían, se movían girando. Y se movían para un lado, venían al centro, se movían para otro. Tardaban en ir, pero rápido otra vez estaban en el mismo sitio. Y no hacía falta venirse hacia el monte, sino que desde la misma barriada tú veías esas luces moverse. Y todo el mundo corriendo, y allí tuvimos por lo menos 100 personas o más, un montón de niños allí. Era una luz como un foco grande, era amarilla la luz. Una luz amarilla. Una luz amarilla. Una luz amarilla ¿sí? era. ¿Y ahí de tamaño, más o menos, qué tamaño puede tener? Era un foco, yo qué sé, es que estaba dentro del agua, desde luego. Estaba dentro del agua. Algunos incluso afirmaron haber visto una nave, un típico platillo volante, que alguno de ellos incluso inmortalizó con un pequeño dibujo en la portada del diario La Voz del Sur. Hicieron un croquis a mano alzada, un croquis como redondo así, y dibujaron también el círculo como de lo que es un óvalo con las ventanitas y un sombrerete, y ese era el aparato, ese era el OVNI.
Uno de aquellos jóvenes que incluso prestó su testimonio para La Voz del Sur, este diario de aquella época, fue José Villar Lupión, que por aquel entonces contaba con tan solo 13 años de edad y que fue testigo directo de esas extrañas luces. Noté una luz muy rara, muy rápido, y así miré para arriba y era una luz intensa, tú no veías nada, lo que veías era luz y te... Vamos, asustado a unos 20 o 25 metros de altura que estaba, era inmenso, era grande. De allí salí corriendo para mi casa, corriendo, subí arriba, me asomé al balcón y lo volví a ver. Al otro día sí fuimos a ver el sitio donde había aterrizado. Y es lo que dicen, es un círculo como de 10 metros quemado negro. Estaban en casa, vamos, eran pequeños, entonces todos acudimos porque habían visto un ovni, todo el mundo salió corriendo. Cuando ya fuimos, el que lo vio, pero otros no. Entonces vimos la huella aquella grande, que era muy grande. Subimos aquí a la pequeña montaña, digamos, un cerrito más crecido que este, y vimos una circunferencia de unos 10, 15, un poquito más metros, 20 como mucho, de diámetro, totalmente calcinado el suelo. Oí que había aterrizado detrás de Santo Tomás un ovni y éramos niños, íbamos allí, entonces íbamos con las bicicletas, saltar y todo eso. Y nos enteramos de eso y fuimos allí y yo lo que me encontré fue pasando una alberca que había, por un diámetro todo quemado. Era como yerbajo, o todo quemado. Al día siguiente subí aquí al monte, nosotros también solíamos salir al monte y jugar en una laguna que había. Ahí cogíamos sapos, cogíamos toreros, y dio la casualidad de que aquello cuando bajamos no había laguna, ni había agua, lo que quedaba era un surco grandísimo alrededor de la laguna, negro, como si lo hubieran quemado. A partir de ese día no hubo más agua en esa laguna. La laguna se secó y se acabó. No existió más. Ahí el día siguiente vuelve y ¿qué ve? Y estaba las huellas de redondez quemado. ¿Estaba seca la laguna dentro? Parecía que había como menos agua. No sé por qué. Digo yo, qué raro. Yo decía, niño, qué rabia. Ya veníamos nosotros que usar pero poca agua. Ya se veía el barro, vamos. Yo no sé por qué. Unas huellas que incluso muchos hablan de que llegó a evaporizar parte de aquellas charcas o que las succionó, sencillamente, pero es curioso porque muchos aseguran que esas huellas permanecieron allí durante mucho tiempo. Hay quienes hablan de dos huellas, diferencian dos marcas sobre el terreno, una que ocupaba una de las dos lagunas en el cerro tras los edificios de la barriada de Santo Tomás de Aquino, y otra quizá más pequeña que se situaba fuera de la zona donde se acumulaba el agua con muy poca profundidad. Días después, en Jerez de la Frontera y en otras zonas de Cádiz, volvían a salpicar los titulares con la palabra ovni. Y es que, de alguna manera, también existen otros testigos que aseveran haber observado el mismo artefacto o artefacto de similares características, incluso con cierto camuflaje entre lo que describe como una nube semiartificial, pero que dejaba entrever partes metálicas en el interior de esa nube. El 27 ya fue cuando ya nos rejuntamos por lo menos 10 o 8 niños aquí en la cima del monte, arriba del todo, y ya vimos aquella nube que hace una nube ahí estática, sin menearse ni nada, y había como una brecha en esa misma nube y el sol estaba justo detrás de nosotros. Y entonces los rayos del sol incidió en esa raja y ahí es donde vimos nosotros el destello del sol, como cuando el cuchillo al acero inoxidable, tú destellas con el sol y ves ese destello, claro, y entonces pues ahí es cuando nos dimos cuenta que algo oculto tenía que haber. Rápidamente, en décimas de segundo, pero hipervelocidad total, porque ni un pestañeo, es que no pudimos ver ni a la parada de la velocidad que cogió. Se fue, hizo una estela y al hacer esa estela, automáticamente la nube empezó ya a moverse. Y entonces, claro, nos quedamos estupefactos y mirándonos uno al otro con cara tonto, como diciendo,
¿Y yo? ¿Qué ha pasado? Lo curioso es que observaron a un hombre con un aparato que le cabía en la palma de la mano y el cual estaba realizando ciertas mediciones sobre el terreno. Ellos le preguntaron y el hombre le afirmó que estaba realizando precisamente esas mediciones sobre la hierba quemada en círculo que supuestamente había dejado aquel aparato, aquel ovni que se posó en aquel lugar. Lo cierto es que cuando aproximaba el aparato a la hierba quemada, aquello producía un sonido similar como cuando se están detectando metales. Al día siguiente estaba el ejército aquí, aviones, helicópteros, tuvieron lo menos, yo creo que son más de 2 horas dando vueltas por aquí, por el monte.